Muy bien, hermanos, pues sean bienvenidos todos a este lugar. Como cada domingo nosotros estamos recordándonos unos a otros el principal propósito por el cual la Iglesia de Jesucristo se reúne. Usted y yo nos reunimos con el propósito principal de darle la gloria a nuestro Dios, darle la alabanza. No importa qué situación estemos atravesando en nuestras vidas, fuimos llamados a darle la gloria, a darle el honor y darle toda nuestra alabanza. Ahorita en el Salmo somos motivados a alabarle con todo nuestro corazón, porque Él es plenamente misericordioso para con su iglesia y además es fiel eternamente para con nosotros. Así que esas son las grandes motivaciones por el cual el cristiano viene, se congrega para en un solo cuerpo alabar el nombre de nuestro Dios. Además, nos recordamos como cada domingo que nuestro Redentor vive. Ese es uno de los grandes propósitos, motivarnos, recordarnos a través de la palabra escrita que nuestro Señor Jesucristo venció a la muerte. Él no se quedó en la tumba. Él resucitó al tercer día con poder y con gloria, ascendió a los cielos. Está sentado en un trono y Él es digno de ser alabado. Dice el cántico de Apocalipsis: digno es el Cordero de Dios, porque Él fue inmolado y por su sangre nos ha redimido para con Dios. De todo pueblo, de todo linaje, de toda nación, Cristo el Señor es digno de ser alabado por todos aquellos que dio su vida en rescate por todos nosotros. Así que por eso, hermanos, esos son los propósitos por el cual nosotros nos reunimos en este lugar, para ser motivados a través de la verdad, para recordarnos unos a otros que fuimos creados para alabar el nombre de nuestro Dios. Así que seamos todos bienvenidos a el tiempo de la exposición de la palabra de Dios. Damos la bienvenida a nuestros hermanos que nos visitan. El hermano Isaías, sea bienvenido, hermano, y también al pastor Jared y a su esposa, bienvenidos a este lugar donde predicamos la palabra. Hermanos, vamos a hacer una pausa con la exposición de la carta a los Hebreos. El domingo pasado estuvimos exponiendo los propósitos del matrimonio y creo que fue de gran bendición para cada uno de nosotros. Por lo menos una vez cada 4 domingos vamos a estar exponiendo acerca temas sobre la familia, que dice la palabra de Dios, cómo conducir nuestros hogares, cómo conducir nuestros matrimonios. Hoy vamos a hacer una pausa y vamos a estar hablando de que Cristo es nuestra Pascua. Si gusta usted buscar en Primera de Corintios, capítulo número 5, vamos a estar exponiendo solamente 2 versos de Primera de Corintios, capítulo número 5. Vamos a estar observando este texto porque Pablo les dice a los corintios que Cristo es nuestra Pascua, que Cristo ya fue crucificado, y usted se va a ver y se va a dar cuenta cómo Pablo o cómo la palabra de Dios utiliza el Evangelio de Jesucristo para exhortar, para redarguir, para corregir un caso sumamente difícil. El Evangelio del Señor no solamente es útil para salvarnos, sino que es útil el Evangelio para nuestra vida diaria, para nuestra vida cotidiana. Hoy vamos a tener este tema: Cristo es nuestra Pascua. Y usted tiene la oportunidad, nosotros tenemos la oportunidad de explicarle a las personas, hoy que se acerca la temporada que comúnmente se le llama la Semana Santa.
usted y yo tenemos la gran oportunidad para recordarles el verdadero significado de la Pascua. Así que vamos a leer los primeros 8 versos de Primera de Corintios, para después estar exponiendo brevemente el Éxodo capítulo número 12, donde encontramos los elementos de la Pascua hebrea. Vamos a estar girando en esas dos posiciones, así que vamos a iniciar leyendo Primera de Corintios número 5, primer verso. Preste atención, hermanos, porque el apóstol Pablo recuerda que Cristo es nuestra Pascua. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Son problemas muy difíciles, problemas muy duros en la iglesia de Corintios. Verso 2: y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberlos lamentado para que sea quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Verso número 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y en el verso 7, verso 8, hermanos, encontramos la invitación del apóstol Pablo: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Vamos a orar. No solamente vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude a exponer su palabra, vamos a orar para que Dios nos ayude a todos nosotros para escuchar su palabra. En esta hora, nuestro Dios, nos encomendamos a tu nombre para que usted nos ayude a exponer su texto, su palabra, su verdad. Pedimos, nuestro Dios, que nos capacite también para escuchar. Ayúdenos a entender por qué el apóstol Pablo trae en mente, en medio de un grave problema en la iglesia, esta gran verdad: Cristo es nuestra Pascua. Él ya fue sacrificado. Pedimos de su ayuda en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, tenemos dos objetivos de esta exposición. La primera, que usted pueda recordar o que usted pueda aprender los elementos de la Pascua judía o del pueblo hebreo. Es el primer objetivo. Segundo objetivo es que nosotros podamos contestarnos la pregunta: ¿por qué Pablo dice que Cristo es nuestra Pascua? Esos son los dos objetivos. Nosotros sabemos que la Pascua del pueblo hebreo era una sombra, era un símbolo de la Pascua que había de venir en la persona del Señor Jesucristo. Eso todos nosotros lo sabemos. Pero antes de comenzar, si gustan ir a buscar el libro de Éxodo, capítulo número 12, por favor. Éxodo capítulo número 12, encontramos ahí el establecimiento de la Pascua hebrea, de la Pascua de Israel. Pero antes de comenzar, vamos a recordar un poco el contexto de Éxodo capítulo número 12. Si usted recuerda, 70 personas entraron a la nación poderosa de Egipto.
los hijos de Israel, los hijos de Jacob, después de aquella gran hambruna que se desató en la tierra. Esa pequeña familia que se le había prometido hacer de ellos una nación grande, entraba a la tierra de Egipto y empezó a multiplicarse. Pero se levantó un faraón que no conoció a José y empezó la opresión del pueblo hebreo, del pueblo de Israel. Además vemos desde el capítulo 2 al Éxodo capítulo 4, vemos el nacimiento del libertador llamado Moisés. En el capítulo 10 vemos el anuncio de las 10 plagas o de los 10 grandes juicios. En el capítulo número 12 vemos, hermanos, la salida del pueblo de Israel, pero también vemos el último juicio que traería Dios a la nación más poderosa de la tierra, que era la plaga de la muerte, la plaga del primogénito de toda la nación de Egipto. Ese es un contexto un poco rápido que debemos de tener en mente. Pero antes de comenzar nos hacemos la pregunta, ¿qué es la Pascua? Verso número 14 del capítulo 12, vamos a contestar esa pregunta para que podamos nosotros recordar qué es la Pascua. Dice así: y este día, verso 14, Éxodo 12, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. La Pascua, entonces, hermanos, y es importante tener la definición inicial, la Pascua es un recordatorio de la redención del pueblo hebreo. Esa es la Pascua. La Pascua es un recordatorio de la liberación de la esclavitud del pueblo hebreo. Es un memorial, es un recordatorio, es una fiesta solemne. Esa es la Pascua. El pueblo hebreo, para el pueblo hebreo era recordar cada año la liberación de la tierra de Egipto. Era recordar cada día su redención de la esclavitud. Esa es la Pascua, un memorial, un recordatorio de la liberación. Y eso es importante porque es una sombra de lo que vendría más adelante. Cristo Jesús nos traería redención. Cristo Jesús nos traería la liberación de nuestra condición de pecado. Vamos a iniciar pues recordando un poco la Pascua judía. ¿Cuáles eran los elementos de esta Pascua? ¿Cuáles eran los elementos? Verso número 1, verso número 2, encontramos el establecimiento de la Pascua. Dice el verso número 1, capítulo 12, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Este mes, dice Moisés, será el inicio de los meses para esa nación que saldrá de la tierra de Egipto. El primer mes judío es el mes llamado Aviv, que en el calendario griego corresponde al mes de marzo, al mes de abril. Ese mes los judíos
celebran o recuerdan la Pascua. Desde el verso número 3 en adelante encontramos las instrucciones de esta memorial o este recordatorio. Verso 3 se nos dice que se debe de seleccionar un animal en el día 10 del mes. En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, una oveja, una cabra, lo mejor para Jehová. En ese día se tiene que seleccionar un cordero. ¿Cuáles son las características del cordero de la Pascua? Verso número 5. El animal será sin defecto. ¿Por qué sin defecto? Porque es para Jehová. Jehová merece lo mejor. El animal tenía que ser sin defecto, macho de 1 año. Segunda característica, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Ya tenemos las características de ese animal. Sin defecto, macho de 1 año, y tenía que ser guardado 14 días. ¿Qué hacer con ese animal? ¿Y qué hacer con su sangre? ¿Y qué hacer con su cuerpo, con su carne? Verso número 7. Verso 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y lo pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. La palabra inmolar significa sacrificar. Cada familia tenía que escoger el día 10 del mes de Abib un cordero. Las características de ese cordero tenía que ser sin mancha, sin defecto. Tenía que ser de 1 año de edad y tenía que ser resguardado 14 días. Ese cordero tenía que ser sacrificado y su sangre tenía que ser manchada los 2 postes de la puerta y el dintel, la parte horizontal de la puerta. El sacrificio, hermanos, tenía que ser llevado a cabo antes de la puesta del sol. Son las características y los elementos de la Pascua. Verso número 8, ¿qué hacer con la carne? Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Se tenía que asar la carne en el fuego. Se tenía que acompañar con panes sin levadura y con hierbas amargas. Verso número 8. ¿Cómo debían de estar vestidos? Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Esa es la Pascua de Jehová. La manera de comer la carne, la manera de estar vestido, indica prisa por salir de aquella nación que los tenía oprimidos. Entonces tenemos los elementos de la Pascua. Un cordero que iba a ser inmolado. Ese cordero tenía que ser sin defecto. La sangre serviría para señalar las casas del pueblo hebreo. Verso 12, verso número 14, encontramos el juicio de la muerte, el juicio de Jehová.
Dice el verso 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré, en otras palabras, voy a matar, dice Jehová, a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Verso 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Esa noche, hermanos, fue una noche horrible. El último juicio de Dios, la plaga de la muerte, no hubo poder humano que detuviera el juicio de Dios. Solo la sangre del animal del sacrificio sirvió como señal para que la muerte pasara por encima de las casas de los israelitas. La esencia de la Pascua no solamente es la liberación del pueblo, sino que la esencia de la Pascua nos trae en mente un sacrificio como sustituto que desviaría el juicio de Dios en las casas de Israel. ¿Cuál es entonces la verdadera Pascua? Usted ya sabe hacia dónde nos dirigimos. Éxodo 14 dice, y ese día de liberación, y ese día de redención, y ese día del sacrificio de ese animal inocente, ese día la sangre de ese animal serviría para salvarle la vida a los israelitas. La esencia de la Pascua es la muerte de un inocente para desviar el juicio de la casa de los israelitas. Solo la sangre protegió en aquella noche la vida de los israelitas. Por eso la Pascua es un recordatorio. La Pascua es una fiesta solemne por todas los elementos y por todas las aplicaciones que vendrían más adelante. No tiene que ver las vacaciones de Semana Santa, nada de eso. No tiene nada que ver con abstenerse en comer carne. Tiene que ver con un sustituto que trajo liberación y trajo protección del justo juicio de Dios. Segunda parte de esta exposición, tenemos que contestarnos entonces por qué Cristo es nuestra Pascua. Antes de explicar cuál era el contexto de 1 de Corintios 5, tenemos que contestarnos esa pregunta. ¿Por qué metió esta frase el apóstol Pablo en medio de un grave problema en la iglesia? Pablo dice, Corintios, recuerden que Cristo ya es nuestra Pascua. Él fue ya sacrificado. ¿Qué tiene que ver, pues, la Pascua? En primer lugar, veamos por qué Cristo es nuestra Pascua. 4 razones que debemos de tener presente en nuestra mente. Juan capítulo 1, verso 29. ¿Por qué Cristo es nuestra Pascua? Porque Juan identifica a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a buscar el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29. Veamos por qué Cristo es la verdadera Pascua, o por qué Cristo es nuestra Pascua.
Juan 1:29, el Evangelio de Juan. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, hermanos, esto es una declaración sumamente importante que hace el mayor profeta, dicho por la boca de Jesús. He aquí el cumplimiento de todos los símbolos de los sacrificios, el cumplimiento de la Pascua, el Cordero que cada año se sacrificaba, no solamente en lo que hacía el sacerdote, el sumo sacerdote, todo lo que el Antiguo Testamento estuvo hablando en medio o a través de símbolos, Juan lo describe como la realidad. He aquí el Cordero de Dios. Es una declaración sumamente importante en el plan de redención, porque ese Cordero de Dios sacrificado quitaría el pecado del pueblo. Por eso Cristo es nuestra Pascua. Juan identifica al Cordero de Dios como un hombre perfecto que quitaría el pecado del hombre. Segunda razón, porque Cristo es nuestra Pascua. Porque el Cordero de Dios tenía que ser examinado por los hombres y hallado perfecto. Si gusta buscar Primera de Pedro, capítulo número 1, estamos viendo por lo menos 4 razones por lo cual Cristo es nuestra Pascua. Primera de Pedro 1:18. Cristo tenía que ser examinado, Cristo tenía que ser hallado perfecto. Dice el verso 18, sabiendo que fuiste rescatados, o sabiendo que obtuviste redención de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado antes de la fundación del mundo, y escuche, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Juan dice a Jesús, usted es el Cordero de Dios. Usted es el Cordero del sacrificio de Dios. Y el apóstol Pedro dice que Jesús es un Cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo es nuestra Pascua. El concilio judío, el Sanedrín, Poncio Pilato, Herodes, hermanos, no pudieron humanamente encontrar delito alguno de parte de Jesús. Eso indica que Jesús era plenamente inocente en todos los sentidos. Segunda de Pedro 2:21, más adelante, Primera de Pedro capítulo 2, verso número 21, Pedro le identifica a Jesús como un hombre que nunca hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Dice capítulo 2, verso 21, pues para esto fuisteis llamados, porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente.
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Pedro identifica pues al Señor Jesucristo como el único hombre que ha pisado la tierra perfecto. Es algo impresionante pensar que el único hombre sin pecado, pensamientos limpios, proceder puros, es algo impresionante. Así debía ser el Cordero de la Pascua. Un hombre sin pecado, un hombre sin engaño, un hombre inocente. Verdaderamente Cristo es hombre, pero verdaderamente también Cristo es Dios. Es algo impresionante. Tercera razón, hermanos, la sangre de Cristo. La sangre libró del juicio los hogares de la nación israelita, pasó por alto la muerte. Cristo ahora nos libra del juicio de Dios por nuestros pecados. Por eso Cristo es el Cordero Pascual. La sangre de Cristo, la vida de Cristo perfecta, la vida de Cristo derramada en la cruz, nos trae ahora a nosotros redención. Nos libera de la posición que teníamos bajo el pecado. El hombre no tiene la fuerza necesaria para levantarse un día y desprenderse de las cadenas de la esclavitud. El hombre no puede llegar a un hogar y decirle a un hombre que está muerto en delitos y pecados: yo te doy vida cuando estás muerto. Se necesita, hermanos, la sangre del Señor Jesucristo para traer liberación, para traer redención. El sustituto destinado antes de la fundación del mundo moría en una cruz para traernos eterna redención. Por eso Cristo es el Cordero de la Pascua. Piensa en un momento en estos dos pasajes. Cristo fue herido en el altar de Dios. Cristo fue molido en el altar de Dios por nuestras rebeliones. La vida de un inocente tenía que morir para que los pecadores pudieran tener redención, pudieran tener vida. Romanos 5:9 nos dice que justificados por su sangre seremos salvos de la ira de Dios. A través de la muerte de Jesucristo, nosotros somos declarados justos. Pero no solamente somos declarados justos, sino somos librados del justo juicio de Dios. Cristo es nuestra Pascua. Además, el Cordero de Dios fue entregado en el tiempo de la Pascua judía. Vamos a buscar 1 de Corintios, capítulo número 11. Versículo número 23. 1 de Corintios 11, verso 23. Dice Pablo: porque yo recibí del Señor
lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Cuáles son los elementos de la verdadera Pascua? La sangre del Cordero perfecto de Dios, ya destinado antes desde la fundación del mundo. El segundo elemento de la verdadera Pascua es su cuerpo, que iba a ser partido. Y Jesús dice: hagan esta celebración todas las veces en memoria de mí. Solo el Cordero de Dios, el sustituto que llevó en su cuerpo nuestros pecados, tiene el poder para liberarnos de nuestra condición. Tiene el poder necesario para dar redención al hombre. Después de la muerte, el juicio de Dios es inminente. El único que tiene el poder para librarnos del juicio de Dios es la sangre del Cordero de Dios. ¿Cuál sería pues nuestra aplicación para la iglesia? Vamos a regresar a 1 de Corintios, capítulo número 5, verso 7 y verso número 8. Los corintios, hermanos, estaban tolerando a un hombre que vivía en fornicación. Tenía la mujer de su padre. Ese era un pecado escandaloso. Estaba poniendo en riesgo la salud de la iglesia y estaba poniendo en mal ejemplo la casa de Dios, y también para los de afuera. ¿Cómo iba a resolver Pablo este problema? La respuesta es con el Evangelio de Jesucristo. Porque el Evangelio de Jesucristo no solamente nos ha salvado en el pasado, sino que nos está salvando en el presente. Pablo les recuerda la verdadera Pascua, quien es el Señor Jesucristo, y ya fue sacrificado. Capítulo número 5, verso 7, para ir finalizando. ¿Cuál sería nuestra aplicación si nosotros creemos en Cristo como el verdadero Cordero de Dios, el verdadero Cordero de la Pascua? Hermanos, es un llamado a la santidad. La Pascua es un recordatorio de nuestra liberación. La Pascua es un recordatorio de nuestra redención. A través de la sangre de Cristo suceden dos cosas. En el pasado hay una liberación de nuestros pecados. Ahora somos hombres libres para vivir como Dios quiere que vivamos. La Pascua debe de ser un recordatorio para vivir una vida diferente. Verso 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Pablo dice: limpiaos vuestros pecados. Y los corintios dicen: ¿y por qué nos recuerdas esto?
Pablo dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Pablo dice que la Pascua, que es Cristo, trae verdadera redención al hombre, trae verdadera liberación del hombre, para que andéis ahora en una vida nueva. La conclusión en el verso 8, así que celebremos la fiesta. El cristiano vive cada día, no cada Semana Santa. El cristiano es llamado a recordar esta liberación cada día, todo el tiempo. Hermanos, los que estamos en Cristo estamos de fiesta. Los que estamos en Cristo estamos gozosos de haber sido liberados de nuestra esclavitud. El cristiano, dice Pablo, debe celebrar la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. El cristiano celebra a Cristo todo el tiempo. El cristiano no celebra a Cristo cada año como si fuera Cristo una tradición, porque Cristo es una realidad. Así que Pablo les dice, oh amados corintios, si ustedes tienen a Cristo como la verdadera Pascua, que sus vidas se distingan de una vida cada vez más libre del pecado, libre de la levadura que contamina nuestras vidas. Es una fiesta estar en Cristo. Es un gozo estar en Cristo, porque nos ha traído eterna redención. Así que para finalizar, solo existen dos tipos de personas en este mundo. Si usted se hace la pregunta, ¿mi vida se caracteriza por el gozo o no se caracteriza por el gozo? Tenemos que hacer una reflexión. La reflexión es la siguiente. Número 1. Solo existen dos clases de personas en esta tierra. Los que todavía están en esclavitud en sus pecados, los que viven en Egipto. Solamente existen dos clases de personas, los esclavos. Y esos esclavos están bajo juicio. Y esos esclavos necesitan la redención, necesitan la liberación, necesitan un sustituto que se llama Cristo el Señor. Esos esclavos viven en una desgracia, no tienen gozo, no tienen paz. Un esclavo se caracteriza por la falta de gozo. Los otros, el otro grupo de personas, son los que ya han sido liberados. Pero no solamente son liberados de la esclavitud, sino que han sido librados del juicio justo de Dios. Esos hombres, esas mujeres que han experimentado la redención espiritual gracias a Cristo,
celebran esta fiesta cada día. Celebran a Cristo por la gracia inmerecida. Celebran a Cristo por el Cordero de la Pascua. ¿Qué es entonces la Pascua? ¿Qué es entonces la Semana Santa? La Pascua, que es Cristo, debe de ser un recordatorio. Es lo que hacemos aquí cada domingo. Recordamos a Cristo. Es lo que hacemos aquí cada domingo. Recordamos de dónde Dios nos ha liberado de Egipto para llevarnos a una tierra que fluye leche y miel. La Pascua, quien es Cristo, es un recordatorio cotidiano. Cuando usted sienta que no está experimentando el gozo, recuerde a Cristo. Recuerde la liberación por gracia. Recuerde que Cristo ha sido el sustituto para que usted sea librado del juicio de Dios. La Pascua es un recordatorio continuo de la obra de redención que ha traído a cada uno de nosotros. Es una celebración diaria y cotidiana. No tiene que ser cada año, porque Cristo, quien es nuestra Pascua, ya fue sacrificada por nosotros. Celebremos diariamente la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Celebremos nuestra vida nueva y andemos todos los días en santidad, en sinceridad y en verdad. Nuestro Dios, en esta hora le damos gracias porque el Evangelio no solamente en el pasado nos ha salvado eternamente, sino que en el presente nos motiva a vivir vidas distintas. Porque el hombre que ha sido liberado de la esclavitud, liberado y libre es. Y somos libres para andar en una nueva vida. Hoy damos gracias porque aquella antigua Pascua que liberó al pueblo de Israel y que le libró del justo juicio, era un símbolo, era una sombra de Cristo, quien es nuestra verdadera Pascua. Nosotros pedimos que nos ayude a recordar continuamente que el Cordero de Dios murió, pero también resucitó. Y a través de su sangre, a través de su vida derramada en la cruz, nosotros somos libres. Tenemos eterna redención. Y queremos celebrar nuestra liberación, nuestra redención. Queremos celebrar la fiesta, viviendo vidas diferentes. Que la cruz de nuestro Señor Jesucristo nos siga sosteniendo en nuestro andar diario. Que podamos aplicar el Evangelio en todas las áreas
de nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén.